Todo comienza con una idea tan incómoda que la mayoría prefiere evitarla, negarla o maquillarla. Una idea que Maquiavelo vio repetirse una y otra vez entre reyes, soldados, mercenarios, príncipes y pueblos enteros. El ser humano no actúa por bondad, actúa por interés. Una frase que no aparece literalmente en El Príncipe, pero que late en cada capítulo, en cada análisis, en cada advertencia escondida entre líneas. Y quizá por eso Maquiavelo fue odiado, temido, censurado, quemado en la hoguera moral de su época, acusado de fomentar el mal. Pero la verdad es mucho más simple, más brutal y más útil. Maquiavelo no te invita a ser malo. Te invita a dejar de ser ingenuo, porque para él la ingenuidad era el mayor peligro de todos. Peor que la maldad, peor que el enemigo, e incluso peor que la traición. El ingenuo, decía Maquiavelo, es como un cordero entre lobos. No porque el cordero sea bueno, sino porque no entiende lo que lo rodea. El mundo no se mueve por pureza. El mundo se mueve por motivaciones, por deseos, por miedos, por egoísmo. Y quien no lo entiende está condenado a ser manipulado, traicionado o devorado por quienes sí lo entienden. La observación que cambió todo es: cuando Maquiavelo fue desterrado de Florencia, humillado, golpeado y olvidado, comprendió algo que transformó su visión del mundo. No fue en un palacio brillante, fue en su exilio, en una casa pequeña, con la ropa sucia y las manos marcadas por el trabajo forzado. Ahí, en la noche, después de cenar pan duro y vino amargo, se ponía su túnica más limpia, encendía una vela y abría los libros. Y empezó a escribir. Y lo que escribió no fue para agradar, fue para advertir. Escribió que las personas prometen cuando necesitan, pero olvidan cuando obtienen. Escribió que la lealtad es frágil como el papel. Escribió que los hombres no son agradecidos, sino oportunistas, que aman mientras reciben y odian cuando ya no ganan nada. Y que por eso el líder debe tener una mente fría, casi quirúrgica, para entender. La mayoría de las personas actúa pensando en sí mismas. No en ti, no en lo correcto, no en lo justo, en sí mismas. Ese es el núcleo del egoísmo humano según Maquiavelo. No es maldad, es supervivencia. Para Maquiavelo, el egoísmo no era un pecado, era un mecanismo de supervivencia. Un hombre actúa para proteger su imagen, su comodidad, su seguridad, su prestigio, su dinero o su orgullo. Si ayudas a alguien, te apreciará hasta que dejes de ser útil. Si le das poder a alguien, te respetará hasta que pueda quitarte el poder a ti. Si alguien es leal, lo será hasta que la lealtad ya no le convenga. Y Maquiavelo repite algo que pocos quieren oír. La gente se mueve por sus beneficios, no por tus buenas intenciones. Por eso, decía que el líder que confía ciegamente está perdido. El que cree que todos son buenos es débil. El que espera gratitud será decepcionado. Y el que desconoce el egoísmo humano termina siendo víctima del juego, sin siquiera saber que había un juego. La lección que Maquiavelo quiere que aprendas. Maquiavelo no te pide que seas cruel. No te pide que maltrates. No te pide que destruyas. Te pide algo mucho más incómodo y más poderoso. Que observes el mundo como realmente es, no como te gustaría que fuera. Que entiendas por qué la gente actúa como actúa. Que no confundas un gesto amable con una intención pura. Que no confundas palabras bonitas con lealtad verdadera. Que no confundas cercanía con amistad. Y sobre todo, que aprendas a protegerte. Porque el ingenuo calla primero. El ingenuo confía en quien no debe. El ingenuo abre puertas que debió mantener cerradas. Maquiavelo quiere que abras los ojos. Que no camines por la vida esperando justicia en un mundo movido por intereses. La parte más oscura y más útil de su filosofía. Maquiavelo afirma que la mayoría de las personas no busca tu bienestar. Buscan cómo encajas en sus planes. Cómo encajas en sus necesidades. ¿Qué pueden obtener de ti? Y aquí viene la parte más profunda de su mensaje. El hombre es malo cuando conviene que lo sea. Y bueno
cuando conviene que lo sea. Las personas cambian su moral según su beneficio, se transforman según la ganancia. Te sonríen o te ignoran según lo que obtienen. Te defienden o te traicionan según lo que les conviene más. Y esta visión no es pesimista, es estratégica. Porque cuando entiendes esto, ya no te duele, ya no te sorprende, ya no te quiebra. Te prepara, te fortalece, te endurece, te hace más consciente, más atento, más fuerte. Habíamos llegado al punto crucial. Maquiavelo no quiere que seas bueno, quiere que seas consciente. Pero ahora vamos a lo más importante. ¿Qué significa en la práctica entender el egoísmo humano? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué significa aprender a ser malo? Lo que Maquiavelo enseña no es maldad brutal. Es maldad inteligente, maldad consciente, maldad estratégica. Maldad cuando es necesaria y solo cuando es necesaria. La primera realidad, la gente no piensa en ti, piensa en ellos. Maquiavelo explica que la mayoría de las personas no actúa por tu bienestar, sino por aquello que les conviene. Esto no te lo dice para atrofiarte emocionalmente, te lo dice para liberarte. Porque cuando comprendes que el egoísmo humano es la base de la vida social, algo profundo ocurre dentro de ti. Dejas de decepcionarte. Dejas de esperar demasiado. Dejas de creer en promesas vacías. Dejas de dar más de lo que debes. Y empiezas a actuar con una mente más limpia, más fría, más fuerte. Maquiavelo quería que tú fueras libre de la ilusión, libre de la ingenuidad que destruye líderes, libre del optimismo ciego que te hace vulnerable ante gente que solo usa máscaras. La segunda realidad, quien entiende el egoísmo humano, manda. Cuando entiendes lo que realmente mueve a las personas, dejas de ser manipulable. Puedes predecir reacciones, puedes prever traiciones, puedes anticipar movimientos, puedes identificar mentiras sin esfuerzo. Para Maquiavelo, el verdadero poder no está en la fuerza física, ni en el carisma, ni en la moral superior. Está en esto, en leer al ser humano como si fuera un mapa, en saber lo que quiere, en saber lo que teme, en saber qué lo impulsa, en saber qué lo frena. Cuando puedes entender eso, puedes liderar, puedes negociar, puedes influir, puedes protegerte, puedes sobrevivir en un mundo que no premia la bondad, premia la astucia. La tercera realidad, la bondad excesiva es una debilidad. Aquí Maquiavelo es brutal, casi frío, pero es honesto. Decía que quien trata de ser bueno en todo momento, quien le teme al conflicto, quien no sabe decir no, quien quiere agradar a todos, quien busca aprobación constante, está condenado a ser devorado por quienes no tienen esos límites. El bueno sin estrategia se vuelve esclavo del malo con inteligencia, el amable sin control se vuelve víctima del astuto sin culpa, el noble sin malicia se vuelve herramienta del manipulador sin escrúpulos. Por eso Maquiavelo insiste, el príncipe debe aprender a no ser bueno, que no significa ser cruel, significa saber cuándo la bondad te destruye, cuándo tu compasión te hace vulnerable, cuándo tu empatía se convierte en un arma en manos de otros, cuándo tu necesidad de agradar te roba poder y dignidad. Aprender a no ser bueno es aprender a protegerte, a poner límites sin miedo, es no dar segundas oportunidades a quienes no las merecen, es proteger tu tiempo, tu energía, tu mente, es no dejar que el mundo te pisotee. Ser malo no te hace cruel, te hace fuerte, te hace consciente, te hace libre, te hace dueño de tu vida. Y Maquiavelo lo sabía. El que entiende su propia oscuridad puede controlarla. El que controla su oscuridad no es esclavo de su entorno, es líder de sí mismo y líder de los demás. Las velas se apagan, los libros se cierran, el eco de Maquiavelo sigue en la sala, un susurro que no aconseja destrucción,
aconseja defensa. En un mundo donde todos usan máscara, ser consciente es más importante que ser bueno. Ser fuerte es más importante que ser simpático. Ser inteligente es más importante que ser aceptado. Porque al final, el que aprende a ser malo cuando es necesario, termina sobreviviendo donde otros se pierden. Y el que sobrevive es el que gobierna su propia vida.